Se negó a ayudar a mi abuelo después de que eligió el almuerzo de mi hermana en lugar de llevar a mi hija gravemente enferma al hospital. Luego perdió todo cuando su nieto favorito lo echó. Tengo 35 años y estoy luchando con una situación que involucra a mi abuelo Robert, 78 años, que sucedió el mes pasado. Necesito dar algunos antecedentes para explicar por qué este incidente fue la gota que colmó el vaso para mí. Mis padres murieron en un terrible accidente automovilístico cuando yo tenía 14 años y mi hermana Becky, 28F, tenía 7. Fue un momento devastador para los dos. Robert, nuestro abuelo materno, nos acogió. Ya era viudo en ese entonces y luego me enteré de que nunca nos quiso, pero los servicios sociales nos habrían separado si no hubiera intervenido desde el principio. Dejó en claro que Becky era su favorita. Se parecía exactamente a nuestra abuela Marie, que había fallecido años antes de que fuéramos a vivir con él. Yo, por otro lado, era la viva imagen de mi madre, a quien Robert despreciaba porque se había casado con mi padre en contra de sus deseos. Crecer en la casa de Robert fue un desafío mientras Becky obtenía todo lo que quería: ropa nueva, juguetes, la mejor educación y atención constante. Tuve que trabajar por todo. Empecé a trabajar en una tienda de comestibles local cuando tenía 15 años, reponiendo estantes después de la escuela y los fines de semana. Robert decía cosas como: los verdaderos hombres se ganan el sustento, o tienes que aprender independencia, cada vez que le pedía necesidades básicas. Mientras tanto, él había gastado cientos de dólares en las clases de baile y campamentos de verano de Becky. A pesar de las dificultades, me las arreglé para sobresalir en la escuela. Obtuve una beca completa para la universidad, lo cual fue una suerte, porque Robert se negó a contribuir en nada para mi educación. Dijo que el dinero se ahorró para el futuro de Becky durante la universidad. Conocí a Sarah. Era la persona más hermosa y amable que he conocido. Robert la desaprobó de inmediato, alegando que no era de una familia lo suficientemente buena. Incluso trató de emparejarme con la hija de su compañero de golf a espaldas de Sarah. Y yo nos casamos justo después de la graduación, a pesar de las protestas de Robert. No asistió a nuestra boda, lo que lastimó profundamente a Sarah, pero ella nunca se lo reprochó. Tuvimos a nuestra hija Lily 6F un año después. Sarah fue una madre increíble, pero la tragedia la golpeó cuando le diagnosticaron un cáncer de mama agresivo. Luchó duro durante un año, pero falleció hace 2 años. La respuesta de Robert a su muerte fue decirle: yo debería haberme casado con alguien con mejores genes. Él nunca mostró ninguna simpatía ni ofreció ningún apoyo durante la enfermedad de Sarah o después de su muerte. Lily se parece exactamente a Sarah: mismo cabello castaño rojizo, mismos ojos verdes, misma sonrisa gentil. Tal vez por eso Robert apenas puede mirarla. Él nunca reconoció sus cumpleaños, nunca le compró un regalo de Navidad, y siempre pone excusas para irse cuando ella cerca me rompe el corazón, porque Lily es una niña tan dulce que solo quiere el amor de su bisabuelo. Construí mi empresa de marketing desde cero durante la última década. Comenzó como una operación de un solo hombre desde mi garaje y se convirtió en una empresa exitosa con 50 empleados. El mes pasado tuve una reunión crucial en Chicago con un cliente potencial que podría duplicar nuestros ingresos. La reunión había sido planeada durante meses y no podía reprogramarla. Lily había tenido fiebre durante 2 días antes de mi viaje, pero estaba bajo control con medicación. Su pediatra dijo que probablemente era solo una infección viral y recetó algunos medicamentos. Tengo una niñera habitual, Clara 42F, que ha estado con nosotros desde que Lily tenía 3 años. Es excelente con Lily, pero no. Debido a problemas de visión, mi amiga cercana Shelly 34F aceptó estar en espera para emergencias mientras yo estaba fuera el día de mi reunión. Clara me llamó en pánico. La fiebre de Lily había subido a 104 grados Fahrenheit y estaba delirando. Clara había llamado a Robert ya que vivía a solo 10 minutos de nosotros y siempre lo habíamos incluido como contacto de emergencia a pesar de nuestras diferencias al principio. Robert aceptó. Llevé a Lily al hospital. Pero luego volvió a llamar 15 minutos después. Estaba en medio de mi presentación cuando mi teléfono siguió vibrando, cuando finalmente salí para verificar que tenía múltiples llamadas perdidas de Clara. Robert la había llamado de vuelta, diciendo que no podía venir porque Becky quería que conociera a su novio Adam, 32 Emers, durante el almuerzo. Aparentemente Becky estaba planeando anunciar su compromiso y quería que Robert conociera a Adam primero.
Robert le dijo a Clara que llamara a una ambulancia si era tan grave. Inmediatamente llamé a Shelley, quien dejó todo y corrió a mi casa cuando llevó a Lily al hospital. Su fiebre había llegado a 105 grados F y estaba teniendo convulsiones. Los médicos más tarde me dijeron que si hubiera llegado incluso una hora más tarde, podría haber sufrido daño cerebral permanente o peor. Tomé el primer vuelo a casa, dejando a mi equipo para manejar la reunión. Cuando fui a confrontar a Robert al día siguiente, estaba desayunando con Becky y Adam como si nada hubiera pasado. Sus palabras exactas fueron: bueno, ahora está bien, ¿no es así? El almuerzo de Becky era importante. Quería que conociera a su futuro esposo. Clara podría haber llamado a una ambulancia. Becky intervino diciendo: estaba exagerando en que las prioridades familiares importan cuando señalé que Lily también era familia. Puso los ojos en blanco y dijo: ¿sabes a qué me refiero? Se trataba de mi futuro. Salí de su casa sintiéndome mal del estómago. Más tarde ese día, Clara me dijo que había intentado llamar a una ambulancia, pero hubo un tiempo de espera inusualmente largo debido a un accidente importante en la carretera. Por eso había llamado a Robert en primer lugar. Bloqueé los números de Robert y Becky. Robert ha estado tratando de comunicarse conmigo a través de otros familiares, no para disculparse, sino para decirme que estoy siendo irrazonable y dramático. Becky publicó en Facebook sobre cómo estoy tratando de arruinar su felicidad de compromiso con mi actitud. La reunión en Chicago perdimos al cliente porque tuve que irme abruptamente. Pero no me importa. Mi hija está viva y bien, y eso es todo lo que importa. Le dije a Clara que elimine a Robert de los contactos de emergencia y que nunca vuelva a llamar por ningún motivo. Ida por cortarlos por completo. Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde mi última publicación. Primero quiero agradecer a todos los que me apoyaron y compartieron sus propias historias. Muchos de ustedes preguntaron sobre Lily. Ella está haciendo mucho mejor ahora y ha comenzado a volver a la escuela. He contratado a una segunda niñera que puede conducir solo para estar segura. Han pasado muchas cosas en estas 3 semanas. Becky y Adam se comprometieron oficialmente la semana pasada. Tuvieron una gran fiesta de compromiso en la casa de Robert, a la que obviamente no asistí. Robert anunció durante la fiesta que les estaba regalando su casa como regalo de bodas. Esta casa ha estado en nuestra familia durante 4 generaciones. Mi bisabuelo la construyó él mismo en 1940. Robert siempre nos había dicho que la casa se dividiría entre Becky y yo después de su muerte, no porque yo quisiera o lo necesitara, sino porque era lo que mi madre hubiera querido. El día después de la fiesta recibí múltiples llamadas de familiares que me criticaban por no asistir al compromiso de mi única hermana. No me molesté en explicarles porque estas eran las mismas personas que hicieron la vista gorda cuando Robert me maltrataba mientras crecía. Sin embargo, una llamada cambió todo. Mi tía Emily 76F, la hermana menor de Robert, me llamó tarde en la noche. Siempre ha vivido en Florida y no estaba muy involucrada en nuestras vidas, así que me sorprendió escuchar de ella lo que me dijo. Me sacudió hasta la médula. Emily reveló que Robert en realidad sabía sobre mi reunión en Chicago con meses de anticipación. Lo había discutido con él durante una rara cena familiar en enero e incluso se había ofrecido a cuidar a Lily ese día. Según Emily, Robert la había llamado la mañana del incidente, quejándose de tener que elegir entre ayudarme y asistir al almuerzo de Becky. Le había dicho a Emily que Becky estaba amenazando con acostarse con Adam si Robert no aparecía para dar su bendición, pero que no fue la parte más impactante. Entonces me contó algo sobre el accidente de mis padres que había estado creando durante años. La noche antes del accidente, mi papá había llamado a Robert para pedirle prestada su vieja camioneta porque el auto de papá estaba haciendo ruidos extraños al frenar. Rob había llevado recientemente el auto a revisión y sabía que el mecánico le había advertido sobre el sistema de frenos que necesitaba un reemplazo inmediato. En lugar de advertir a mi papá u ofrecerle su camioneta, Robert le dijo que el auto estaría bien por unos días más. Todavía estaba enojado por su matrimonio y quería que aprendieran una lección sobre la responsabilidad. Emily dijo que Robert le había confesado esto hace años durante una reunión navideña de borrachos. Ella se había mantenido callada todos estos años por lealtad familiar. Pero después de enterarse de lo que pasó con Lilia no podía quedarse callada. Dijo que no quería que la historia se repitiera con otro niño lastimado por culpa de Robert. Me enfrenté a Robert al día siguiente en su casa.
No le conté sobre la llamada de Emily. Inmediatamente, en lugar de eso, le pregunté sobre la casa. Él me dijo con aire de suficiencia que no merecía ninguna herencia porque le había faltado el respeto toda mi vida cuando mencioné mi Chicago Reu. Ni como originalmente se había ofrecido ayudar, negó haber tenido esa conversación. Fue entonces cuando mencioné lo que Emily me había contado sobre el accidente de mis padres. El color se le fue de la cara, comenzó a tartamudear y luego rápidamente cambió a la ira, llamando a Emily una vieja siciliana que estaba tratando de crear drama. Me acusó de poner a todos en su contra y dijo que estaba celoso de la felicidad de Becky. La conmoción llevó a Becky escaleras abajo. Aparentemente había estado arriba con Adam mirando muestras de pintura para su futuro hogar, el hogar de mi familia. Cuando Robert le dijo de qué estábamos discutiendo, inmediatamente comenzó a llorar y a defenderlo. Dijo que estaba tratando de arruinar su compromiso Happiness. Al mencionar la historia antigua, cuando intenté contarles sobre el incidente del hospital de Lily, nuevamente gritó que estaba siendo egoísta y que debería pensar en la reputación de la familia. Adam se paró torpemente en el fondo durante todo esto. Noté que se veía cada vez más incómodo a medida que Robert y Becky se ponían más histéricos. En un momento trató de sugerir que tal vez deberían considerar comprar su propia casa, pero Becky lo calló de inmediato. Salí de su casa sintiéndome reivindicado y profundamente triste. Emily volvió a llamar esa noche. Para ver cómo estaba, se disculpó por no haberme contado antes sobre mis padres, pero dijo que había cometido un error al quedarse callada y que no quería repetirlo. También mencionó que Robert la había llamado furioso amenazándola con impugnar a sus difuntos padres si no se retractaba de sus mentiras. Becky ha estado en un alboroto en las redes sociales desde entonces, publicando sobre cómo la familia debe mantenerse unida y cómo algunas personas, obviamente, refiriéndose a mí, no pueden manejar la felicidad de los demás. Incluso ha publicado viejas fotos de la infancia de nosotros, subtitulándolas con cosas como extrañar cuando mi hermano no estaba tan amargado. Los he bloqueado a ambos en todas las plataformas. Ahora, algunos familiares se han puesto de su lado, diciendo que estoy siendo cruel con un anciano y una joven novia. Para ser otros, se han comunicado en privado para compartir sus propias historias sobre las manipulaciones de Robert a lo largo de los años. Emily me envió algunas cartas antiguas de mi madre a ella, detallando cómo Robert había tratado de sabotear su matrimonio varias veces. Estoy empezando a darme cuenta de que cortar el contacto ya no se trata solo del incidente de Lily. Se trata de romper un ciclo de toxicidad que ha afectado a nuestra familia durante décadas. Actualización de It's Been Han. Pasado 2 meses desde mi última actualización y las cosas han tomado un giro inesperado. Becky y Adam se casaron el mes pasado en lo que ella llamó la boda del siglo. Se aseguró de que todos supieran de mi ausencia, dejando una silla vacía en la mesa familiar con mi nombre. Varios familiares me enviaron fotos de esta poderosa declaración, como lo llamaron. Robert aparentemente dio un discurso entre lágrimas sobre cómo deseaba que toda su familia pudiera estar allí para celebrar. La ironía, no se me escapó, la primera señal de problemas llegó 2 semanas después de la boda. Adam me llamó de la nada un domingo por la mañana. Casi no contesté pensando que era otro pariente tratando de hacerme sentir culpable, pero algo me hizo responder. Adam sonaba estresado y frustrado, completamente diferente de su yo confiado habitual. Reveló que vivir con Robert se había vuelto insoportable después de regalarles la casa a la que Robert se había mudado, alegando que necesitaba supervisar la propiedad familiar. Al principio parecía un arreglo temporal mientras solucionaban el papeleo, pero Robert dejó en claro que no tenía intenciones de irse. Según Adam, Robert había cambiado sus vidas. Los despertaba a las 6 a.m., porque es cuando las familias adecuadas desayunan. Criticó todo, desde el horario de trabajo de Adam, ocasionalmente trabajar desde casa, hasta la forma en que cargaban ella vajillas. Cuando Becky defendió a Adam, Robert la hacía sentir culpable al mencionar cómo había sacrificado todo para criarla. El punto de ruptura llegó cuando Robert comenzó a invitar a sus amigos para cenar sin previo aviso, esperando que Becky cocinara para todos, cuando ella no podía debido a compromisos laborales. Robert les dijo a sus amigos que las mujeres modernas ya no saben cómo cuidar de sus familias. Adam dijo que nunca había visto a Becky llorar tanto. Las cosas empeoraron.
Cuando Adam descubrió que Robert había estado abriendo su correo, incluso había llamado a la oficina de Adam, haciéndose pasar por su padre, preguntando su desempeño laboral y salario. Cuando Adam lo confrontó, Robert afirmó que tenía todo el derecho a saber sobre la estabilidad financiera del hombre que vivía en su casa, ignorando por completo el hecho de que les habría regalado legalmente la propiedad la semana pasada después de otra discusión sobre Robert reorganizando sus muebles sin permiso. Adam finalmente se puso firme, le dijo a Robert que necesitaba encontrar otro lugar para vivir. Robert hizo un berrinche enorme acusando a Adam de ser desagradecido y poner a su preciosa nieta en su contra. Llamó a Adam un cazafortunas que solo estaba interesado en la casa Becky. Inicialmente se puso del lado de Robert, pero cuando comenzó a llamarla ingrata y irrespetuosa como yo, algo se rompió en ella. Respaldó la decisión de Adam y le dijo a Robert que tenía 3 días para irse. Robert se enfureció, diciendo que se arrepentirían de esto ayer por la mañana. Robert se presentó en mi puerta con 2 maletas. Se veía desaliñado y claramente había estado llorando. Cuando abrí la puerta comenzó a hablar sobre cómo había cometido errores y quería enmendarlo. Dijo que perder su hogar le había hecho darse cuenta de la importancia de la familia. Lo dejé hablar, pero cuando mencionó el incidente de Lily todavía trató de justificar sus acciones. Dijo que había estado en una situación imposible ese día, eligiendo entre el gran momento de su nieta y una simple fiebre. Fue entonces cuando perdí el control. Le recordé cómo su lección podría haberle costado la vida a mi hija, al igual que su rencor hacia mis padres podría haber contribuido a su accidente. Se derrumbó por completo deslizándose contra el marco de mi puerta. Mis vecinos comenzaron a mirar por las ventanas ante la conmoción. Robert seguía diciendo que no tenía otro lugar a donde ir, que Emily vivía demasiado lejos y que ese es su nieto que tenía. A él deber de ayudarlo. Le dije que debería haber pensado en los deberes cuando los tenía hacia mí, y Lily le recordé cómo había fallado como abuelo y bisabuelo y que el karma finalmente lo había alcanzado. Luego le pedí que se fuera antes de llamar a la policía. Becky llamó 1 hora después llorando porque necesitaba ayudar a Robert porque todavía es familia. Le pregunté dónde estaba esta lealtad familiar. Cuando Lily estaba en peligro me colgó. Adam envió un mensaje de texto más tarde, disculpándose por involucrarse en mí, pero diciendo que no podía manejar la situación. Situación más. Escuché de Emily que Robert ha estado llamando a todos en la familia, contándole su propia versión de los hechos, que Adam es abusivo y ha puesto a sus 2 nietas en su contra. Algunos parientes le han ofrecido alojamiento temporal, pero conociendo a Robert, dudo que alguno de esos arreglos dure mucho. Lily preguntó sobre la conmoción en nuestra puerta ayer. Simplemente le dije que algunas personas no cambian incluso cuando la vida les da múltiples oportunidades para hacerlo. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde que todo sucedió, y creo que es hora de una actualización final, después de que me negué a ayudar a Robert. Se quedó con varios parientes antes de mudarse finalmente con Emily en Florida. Emily me llamó el mes pasado con algunas noticias que explicaban mucho pero no cambiaban nada. Robert se había estado comportando de manera errática en la casa de Emily, olvidando conversaciones, enojándose innecesariamente y a veces sin reconocer a las personas de inmediato. Emily lo llevó a un neurólogo y le diagnosticaron demencia en etapa temprana. El médico dijo que la condición podría explicar parte de su comportamiento agresivo reciente y cambios de humor, pero también confirmó que durante el incidente de Lily, hace 6 meses, estaba completamente consciente de sus acciones. El médico estimó que los síntomas de demencia solo habían comenzado a aparecer en los últimos 2 meses. Mientras tanto, el matrimonio de Becky y Adam ha estado pasando por momentos difíciles. Vendieron la casa familiar el mes pasado, la casa que inició todo este drama. Adam recibió una oferta de trabajo en Seattle y decidieron mudarse allí para comenzar de nuevo. Becky trató de comunicarse conmigo antes de irse. Vino a mi oficina porque sabía que no la dejaría entrar a mi casa durante nuestra conversación. Finalmente admitió que había sido ciega al favoritismo de Robert todos estos años. Compartió algunos incidentes de después de la muerte de mis padres que era demasiado joven para entender entonces. Como Robert tirando las únicas fotos que tenía de nuestros padres porque ocupaban demasiado espacio, mientras preservaba cuidadosamente cada una de las fotos del recital de baile de Becky. Sin embargo, cuando mencioné el incidente de Lily nuevamente, Becky todavía trató de defender a Robert. Dijo que con su edad y ahora su diagnóstico deberíamos perdonarlo y seguir adelante como familia.
Le pregunté si habría dicho lo mismo si Lily hubiera sufrido un daño permanente o peor ese día. No pudo responder. Emily sugirió asesoramiento familiar con un terapeuta que se especializa en el cuidado de personas mayores, y dinámica familiar. Ella pensó que podría ayudarnos a entender mejor las acciones de Robert, especialmente a la luz de su diagnóstico. Rechacé algunas cosas que no se pueden arreglar con terapia y comprensión. Las acciones de Robert a lo largo de los años mostraron un patrón de crueldad deliberada, no malentendidos ni enfermedad. La semana pasada, Robert le envió a Lily una tarjeta de cumpleaños con un cheque por $5. Lo devolví sin abrir.